Hablemos de las extorsiones, específicamente quién ofreció dinero o lo que pensaste que era dinero en su oportunidad. Primero, es importante aclarar que el movimiento sindical en Guayana en los últimos 15 años ha estado muy corrompido porque son sectores que traicionaron a la clase trabajadora y se han puesto al servicio de los grupos políticos que dirigen la gobernación del Estado. Referente a la extorsión, que ha sido una de las frustraciones más grandes que ha sentido el movimiento obrero e incluso la mayoría de los trabajadores en Guayana. Sabemos que la traición de este movimiento obrero empezó por la compra de conciencia de más de 10 directivos sindicales que se sentaron el 14 de agosto del 2014 en Macagua, donde recibieron mucha cantidad de dinero por parte del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Industria. Prueba de ello es la reunión privada, la cual yo fui citado por un grupo del Ministerio de Industria, en la cual estuvo el ministro José David Cabello, y su entorno, sus alrededores, desconociendo si son asistentes o no, llegaron con un maletín en la cual las palabras textuales fueron: no te recibo las inversiones, solamente necesito que para poder conversar con el presidente de la República, usted debe firmar estas 16 cláusulas y usted pasará a la historia, incluso llegándome a decir que abandonar el movimiento obrero porque los trabajadores son mal agradecidos. Mantengo mi posición como un dirigente serio que nací en la base de los trabajadores y que he respetado a los trabajadores con el poco equipo o con el grupo pequeño con el cual hemos venido trabajando. Queremos decirle al país y a los trabajadores que nosotros, nuestra conciencia no la van a comprar con dinero. Nosotros ratificamos nuestra lucha por el regreso de la cláusula de jubilación, por el regreso de las 5 cláusulas que vendieron al lado del Ministerio en Macagua el 14 de agosto, y que nuestra lucha es por una convención colectiva digna que vaya en pro y en defensa del deterioro de la alta inflación que vive hoy el trabajador. ¿Cuál es el verdadero problema dentro de Decidor? ¿Es un problema económico o es un problema político? El problema de la empresa comienza por una desinversión donde la corrupción y la burocracia desaparecieron más de 1.700 millones de dólares en los últimos 5 años a partir del Plan Guayana Socialista, a pesar de que se sumaron 314 millones de dólares más, los cuales fueron aprobados el 20 de agosto del 2012 en Macagua por parte del presidente Chávez. La situación para el trabajador es económica, para el Estado es económica, pero lamentablemente el deterioro que ha habido en la empresa producto de la desinversión y la alta inflación convierte esto en un problema económico y político. Político porque las fuerzas políticas que administran actualmente los sindicatos en la región son adversos al movimiento originario sindical y son conformados por células de sindicalismo paralelo que son dirigidos por diputados de la Asamblea Nacional, en la cual está el dirigente obrero, entre comillas, diputado Tito Oviedo, el diputado Osvaldo Vera, el diputado José Gil, el diputado José Marcano, el diputado José Clemente Tatá, que ambos pertenecen a la corriente político-sindical del gobernador del Estado. Eso demuestra que desde la Asamblea Nacional, el ciudadano Diosdado Cabello, siguiendo línea de los compañeros de la gobernación y los sindicatos de la región que forman parte de la FBT, no quieren nada con SUTI, simplemente porque SUTI ha mantenido en la resistencia en los últimos 14 años de que la lucha de los trabajadores debe ser digna y recompensada por la Constitución, la ley y los contratos colectivos, mas no podemos seguir mendigando, ni manipulando, ni vendiendo los beneficios de los trabajadores como recientemente lo vendieron este grupo de sindicalistas que traicionaron a los trabajadores en el derecho a la jubilación, en el derecho de un contrato digno, de 11 cláusulas que fueron ratificadas, más 5 cláusulas que fueron entregadas después de haber sido homologadas por el Ministerio del Trabajo. ¿A cuánto está de operatividad actualmente Decidor? La planta con la paralización funciona en un 50%, no, en un 30%, pero es un 30% ficticio, producto del verdadero 50% que tiene en los últimos años. Es decir, Sidor con la desinversión bajó de 4.2 millones de toneladas de acero líquido a un promedio de 2 millones de toneladas de acero líquido. Eso viene siendo, en los últimos 4 años, el 50% de la producción programada, que debería de ser 4.2, que no la está produciendo producto de la desinversión. Pero producto de esta desinversión, actualmente con la paralización está funcionando planta de Pella, Midre y laminación en caliente, el área de decapado, pero en base a un 50%
de la pérdida que tuvimos en 4 años. Es decir, la planta realmente está trabajando en 25%. Quiero aclarar algo. Realmente la capacidad operativa de la planta es de 4.3 millones de toneladas de acero líquido. En los últimos 4 años ha venido bajando y tenemos un promedio del 2008 al 2014 de un promedio de 1.8 millones de toneladas de acero líquido. Y realmente este año va a cerrar con menos de 1.2 porque no hay inversión, porque esta es una planta que ha sido recuperada por los trabajadores en los últimos 5 años, ya que la programación de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo se debería hacer de acuerdo a la ley de SIDOR cada 4 meses y que viene haciendo cada 3 años. Hablábamos también fuera de cámara de Diosdado Cabello y de cómo Diosdado Cabello tiene poder dentro o quiere colocar fichas supuestamente dentro del sindicato. Quiero que nos expliques bien cuál es el papel de Diosdado Cabello acá, por qué el ataque de Diosdado Cabello y cuál es la relación entre ustedes. Mira, Diosdado Cabello debe entender que a partir del año 2008 el presidente Chávez llamó a un encuentro con la clase trabajadora llamada el Plan Guayana Socialista. Y dentro de sus políticas, recuerdo que él dijo textualmente, me la juego con los trabajadores, y llamó a los trabajadores para combatir los altos índices de corrupción y burocracia que estaban en las empresas. Incluso, recuerdo textualmente, el 20 de agosto del 2012, cuando eso quedó grabado en los medios de comunicaciones, que el presidente regañó a más de 4 ministros porque no se explicaba a dónde iba a parar la tanta cantidad de millones de dólares que había invertido las empresas de Guayana. No ha sido a Guayana. Y sin embargo, las empresas están obsoletas, producto del robo que ha habido por la mala burocracia, la mala administración de los últimos 4 años. Sin embargo, quiero aclarar, en SIDOR ha sido peor. SIDOR tiene más de 5 años que no invierte. SIDOR tiene una pérdida de más del 60% de los equipos livianos, pesados, porque en lugar de comprar repuestos, por la falta de presupuesto, deterioraron un equipo para mantener el otro. También pudiéramos ver como SIDOR, que tiene una filosofía de ahorrar 95-100% por falta, por los equipos ferroviarios, hoy SIDOR, para que vea que es una prueba textual que puede ir cualquier medio, cualquier funcionario de gobierno y ver con sus ojos que lo que estoy hablando es verídico, SIDOR tiene 16 locomotoras para mover toda la carga de la empresa por la vía férrea. SIDOR actualmente, en los últimos 4 años, tiene 4 locomotoras funcionando con 12 fuera de servicio. ¿Por qué esto? Porque la burocracia de la alta gerencia, en la gerencia de mantenimiento, en la gerencia de servicio, en la gerencia ferroviaria, en la gerencia de equipos móviles, prefieren pagar alquileres de equipos móviles, ya que a ellos les queda pues una comisión del 20%, como también le queda a la gente de compra, que en lugar de comprar la materia prima e insumos para la empresa, como lo tenemos en las empresas refractarias, se las compran a países como Canadá, para poder cobrar también una comisión en dólares, que es la bendita corrupción que hemos venido denunciando en los últimos 5 años. Es decir, SIDOR cuenta con un equipo técnico de trabajadores que ha sacado la planta abajo. Puedo ponerle como referencia, en el año 2011-2012, un técnico de la planta como el señor Carlos Oliveira, sin pedirle plata al gobierno, solamente le quitó al Banco Central de Venezuela 120 millones y lo pagó con materias primas, con la venta de cabilla y alambrón, lo pagó en menos de 8 meses. Compraron 3 postcarries, se compraron 50 camionetas, se compraron materias primas y repuestos como los carros portabarrotes, se compraron 22 gandolas, se compraron 2 Floodboys, se compraron más de 6 plataformas para el posicionamiento de bobinas, se compraron mandiles y cilindros. Luego, bajo el control y la imposición de SIDOR, bajo la presidencia de CBG, bajo directivos militares, nosotros hemos visto hoy con suma preocupación que pudiéramos decir que por haber colocado en SIDOR directivos militares, la producción ha bajado en más del 50%, que es lo que mantiene hoy una producción de menos de 1.2 millones de toneladas de acero líquido al año. Pero ¿qué tiene que ver ahí Diosdado Cabello? Porque a nosotros hablábamos de la arremetida de Diosdado en su contra y también conversábamos del poder que tenía Diosdado dentro de SIDOR. Entonces, ¿exactamente qué tiene que ver él aquí? Mira, Diosdado Cabello yo puedo definirlo como un ciudadano de esta nación que ha sido parte de la confrontación por parte de los grupos políticos y militares en la región, como es el caso. ¿Pero por qué los domina, los controla? Sí, los controla porque nosotros vemos un ejemplo como grupos sindicales que nos traicionaron se aparecieron en el año 2011 en el portón con la exdiputada Yelice Santaella ofreciendo beneficios que no cumplieron en estas campañas. Nosotros vemos como el ciudadano José Meléndez, que es ficha de la gobernación,
recibe sumas millonarias de dinero, no lo está inventando, es que compra conciencia, tiene guardaespaldas y él le hace campaña en la gobernación del gobierno. El candidato de Diosdado Cabello es José Meléndez, el candidato a la gobernación José Meléndez, tiene 15 años aspirando a la presidencia de UTI y los trabajadores no le han dado el voto. Sin embargo, ¿cómo vemos el control de Diosdado Cabello, que dijo en cadena nacional por recomendación del ciudadano diputado Francisco Rajer Gómez de que José Luis Hernández era un mafioso, era un guarimbero, simplemente porque hemos denunciado la mafia de la cabilla, la mafia, el deterioro de las empresas, y nosotros vemos que el único error que hemos cometido es hablar con la verdad. Cuando Diosdado Cabello dice que José Luis Hernández tiene cuenta en el exterior y lo ratificaba en el día de ayer con mis compañeros vía telefónica, nosotros le pedimos también al ciudadano Diosdado Cabello que también haga públicamente la muestra de las cuentas bancarias de todos los diputados del país, de todos los gobernadores del país, de todos los presidentes y expresidentes de las empresas básicas de Guayana, incluyendo la Corporación Venezolana de Guayana, inclusive las mismas cuentas que él tiene. No creo que de esta manera humilde lo esté ofendiendo, no. Con esta constitución que tenemos, cuando un alto funcionario señala a un obrero con 27 años de experiencia de que soy mafioso, de que soy un narcodirigente, de que soy una persona enferma, de que soy una persona sin apoyo laboral de los trabajadores. No. Somos un obrero y creemos que la lucha de los trabajadores debe tener respeto por el Estado venezolano, porque todos los funcionarios del gobierno, llámense gobernadores, alcaldes, presidentes de la República, incluyendo a los diputados de la Asamblea Nacional, son elegidos por los trabajadores. Ahora, la situación con respecto a las cabillas y a la misión vivienda. Me contabas que no todas las cabillas van a la misión vivienda, sin embargo sí se compran como si fueran a la misión vivienda. ¿Cómo es eso? Mira, nosotros hemos tenido 4 años inclusive denunciando la mafia de las cabillas, del hierro, el alambrón y el acero. Verbalmente 2 conversaciones con el presidente Chávez en abril del 2011, agosto del 2008, abril del 2011, conversamos con el presidente Chávez, nos pidió un escrito, le entregamos el escrito donde le demostrábamos que las empresas de maletines, por referencia de algunos altos políticos, tenían cupo en Sidor. ¿Quiénes son esos altos políticos? Mira, de esos otros políticos, nosotros, no es que no quiero dar nombres, sino todos los que han pasado por la Asamblea Nacional siempre han recomendado empresarios para que Sidor le dé cupo de cabilla. Dame un ejemplo. Mira, nosotros pudiéramos hablar actualmente cómo la gobernación del Estado maneja, es la que está autorizada para vender en Mercosur, alambrón, cabilla, planchones, tundi, inclusive la misma escoria. Eso es una contradicción, porque esta empresa debe manejarla, es la misma administración de Sidor para poder mantener el Producto Bruto y un flujo de caja que permita tener bastante entrada para Sidor. Por ejemplo, puedo decir, ¿cómo es posible que a diario pues llegan cartas de recomendación a la Asamblea Nacional no solamente para compras, sino también para darle cupo? Y nosotros vemos cómo Sidor transforma una tonelada de acero en $2.100, pero si yo la vende en $540, eso es una pérdida. Nosotros debemos garantizar a una empresa para que sea rentable gastar. Si gastamos 100 bolívares, debemos vender en 100 bolívares más una locha. Si gastamos $2.100, debemos vender a $2.112. Si gastamos $300, debemos ganar aunque sea $10, a $310. Eso está ocurriendo en Sidor y eso lo sabe el país a través del subsidio. Tenemos unas pérdidas millonarias en las cuales vemos cómo Sidor transforma una cabilla en 110 bolívares, la vende a 32 bolívares y la empresa de maletín se la vende al pueblo a 500 bolívares. Sidor vende una gandola de cabilla para la construcción de media o de 3 octavos, la venden en 89.000 bolívares. A los empresarios de construcción se la venden a 540.000 y hasta 600.000 bolívares. En relación a la misión vivienda, es una gran mentira cuando dicen de que la paralización de Sidor afecta directamente a la misión vivienda. No, a la gran misión vivienda la está afectando la mala política con la cual han inventado un modelo de construcción en la cual eliminaron las columnas, eliminaron las vigas de Riotra, eliminaron las vigas para construirlas con cabilla y las están haciendo con tubos de estructura de seguridad. Cuando Sidor despacha la cabilla para la gran misión vivienda, ponemos como ejemplo, de cada 400 gandolas que se despachan de cabilla para la gran misión de vivienda, nosotros creemos que por lo mínimo 50 llegan porque es la cabilla que se usa en la losa con la malla. El resto de las cabillas debe ser desviada a ventas nacionales e internacionales para la construcción privada. Que de eso podemos verlo en el estado Bolívar, como el 100% de las viviendas, hasta de 2 niveles, no tienen viga de Riotra ni viga de Corona y son construidas con tubos de 6, 8 pulgadas, pero los edificios
no son del pueblo, los edificios no son de gente pobre, los edificios no son de trabajadores, son gente privada que hace un hotel, hace un centro comercial, y eso se demuestra en los últimos 6 años cómo el negocio de la cabilla ha sido tan rentable. Y puedo ver cómo en abril, agosto del 2011 el presidente Chávez dio un decreto para meter en la cárcel al ciudadano Luis Velázquez, que fue en aquel entonces administrador de finanzas del PSUV en la gobernación del estado Bolívar, fue exdirector de comercialización de Sidol, fue presidente de Orinoco Jairo y era presidente de Mineros de Guayana. Este señor fue detenido por malversación de fondos de más de 12 millones de dólares, que una venta de escoria, una venta de fino, una venta de HRN de Sidol, y esa plata nunca llegó a Sidol, llegó a las cuentas llegó a las cuentas de Orinoco Jairo, y desaparecieron pues todo ese dinero. Por esa razón este señor fue preso. En agosto del 2013, la licenciada María Rodríguez, ex funcionaria de Ferrominera, bajo la dirección del expresidente CBG y el presidente Sidol Rafael Gil Barrio, ficha clave de la gobernación del estado Bolívar, ex diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente del partido a nivel nacional, María Rodríguez fue detenida por el SEBIN por malversación de fondos en Hacienda Urique del Orinoco, así como también fue preso el expresidente de Ferrominera Orinoco, que fue ficha de la Asamblea Nacional y ficha de la gobernación, el ciudadano Raguán Sabá, y fue preso por malversación de fondos. No fueron sindicalistas, fueron altos funcionarios que fueron puestos por el gobierno nacional en nuestras empresas. Ahora, para salir de duda, ¿usted es chavista? Mira, con 52 años de vida que tengo, siempre he venido luchando en los movimientos de izquierda. Yo me inscribí personalmente en el año 2003 en el PSUV y fui destituido en cadena nacional del PSUV por el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, quien dijo que ya José Luis Hernández no pertenecía al PSUV. ¿Pero usted se considera chavista? Mira, sigo siendo revolucionario, pero no dependo de ningún diputado. Yo dependo personalmente del movimiento obrero. Sigo línea del movimiento obrero. Yo represento la lucha de clase del movimiento obrero. Nadie puede obligarme a que yo ande con cualquier dirigente de cualquier empresa que represente los intereses del derecho colectivo de los trabajadores. Sigo siendo un revolucionario, mas no estoy al servicio ni de ningún diputado, de ningún ministro. Nuestra familia es sidorista. Y quiero hacer una aclaratoria. Las ofensas hechas por el diputado Diosdado Cabello a nivel nacional, donde nos llamó locheros, llamó a los sidoristas, pues, que eran un mafioso. La familia sidorista, más de 98.000 familias, están muy molestas y muy descontentas, inclusive llegando al extremo de decir que en las próximas elecciones de diputados, gobernadores, están dispuestos a aplicar el voto castigo por el exceso de poder de haber humillado a la familia sidorista. Incluso en el caso de José Luis Hernández, que nunca he fumado cigarrillo, yo no soy drogadicto, yo no soy mafioso, no estoy metido en negocio de droga, nada, simplemente defiendo a los trabajadores, defiendo la jubilación, defiendo el contrato colectivo. Sin embargo, me considero hoy un perseguido por parte de la Fuerza de Seguridad, de las instrucciones que dio el señor Diosdado Cabello, a través del acercamiento, el rodeo que tienen con cuerpos de seguridad del Estado de la vivienda donde actualmente vivimos, el cercamiento por hombres altos funcionarios del gobierno que inclusive dicen que son cubanos, militares cubanos, que montaron las arcabalas en las mediaciones del perímetro de la zona. ¿Pero dicen o usted puede confirmar que son personas? Mira, por las características de compañeros nuestros que tienen experiencia militar, dice que si un funcionario del gobierno tiene ficha, ¿por qué tiene que taparse la cara? Es allí donde entra la duda, que son funcionarios entrenados para amedrentar a los trabajadores y tratar de silenciar el gran daño que le han hecho a 14.000 trabajadores, en donde se vieron obligados, después de haber traicionado a los trabajadores con 16 cláusulas que vendieron a través del Ministerio de Industria y el Ministerio del Trabajo, conjuntamente con el presidente de la CBG, que se la pasa el chantajeando a los trabajadores, vinieron a eliminar el sindicato porque le tienen miedo a este movimiento obrero, que nunca será silenciado. El mismo movimiento obrero, el mismo movimiento glorioso que en el golpe de Estado en 2002 se montó en unos autobuses para ir a conectar el gas para que no se agotaran las empresas guayanas. Hoy por hoy, nosotros estamos montando esta línea de lucha para evitar que a los trabajadores les roben su jubilación, les roben
el futuro de sus hijos y que han pretendido comprar conciencia con un retroactivo donde le robaron 240.000 bolívares a cada trabajador y con esos 70.000 bolívares que han pagado por parte, decirle al trabajador que deben arrancar la planta, traicionando la jubilación y lo más sagrado de un trabajador, que es la antigüedad con la cual se ha desprendido de su familia, dejando una juventud en la planta, simplemente por ese bendito chantaje que se han acostumbrado a hacer siempre los altos políticos que están involucrados en algunos intereses de la mafia de la cabilla, del hierro y del acero. Dos cosas para finalizar. La primera, siendo revolucionario, siendo tradicionalmente, digamos, chavista, o al menos siguiendo el movimiento del presidente Chávez, el fallecido presidente Chávez, ¿cómo considera ahora que está funcionando el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, lo cortés no quita lo valiente. El presidente Nicolás Maduro siempre dice que fue un dirigente obrero. Uno le pregunta, ciudadano Nicolás Maduro, usted nos llamó a nosotros narcodirigentes, anarcosindicalistas. Usted dice que combatió al sindicato en elecciones populares. Nosotros también nacimos en el movimiento obrero. No entendemos si el presidente Chávez visitó las empresas de Guayana, el presidente Chávez nunca arremetió con los trabajadores, como usted hoy acepta arremeter contra los trabajadores, inclusive dando instrucciones de allanamiento de la familia, no solamente de José Luis Hernández, sino de la familia, de los compañeros sioristas que hemos acompañado una lucha por la dignidad de la clase trabajadora, que no le tenemos miedo a quienes nos ofenden, le tenemos miedo es a Dios y a la familia siorista, que ha sido salvajemente discriminada y ha sido salvajemente explotada por las transnacionales de Eternio, que fue complacida por algunos altos funcionarios defendiendo los intereses mercantiles de grupos políticos y dejando por fuera lo más importante, que son los derechos humanos. Nosotros creemos que el llamado que le hacemos al ciudadano Nicolás Maduro es importante, ciudadano presidente Nicolás Maduro. Usted debe tener un contacto con los trabajadores de la base, usted debe bajar a las plantas y de verdad erradicar de una vez, señor presidente Nicolás Maduro, a estas benditas mafias, de las cuales hablamos personalmente vía telefónica. Nicolás, también hablamos allá en el malecón de Ciudad Bolívar, donde yo le dije aquella vez de manera humilde, la mejor manera de salvar las empresas de Guayana es metiendo presos a todos los políticos y dirigentes que han sido hoy patronos, que han desviado los grandes recursos y las grandes riquezas de nuestras empresas y que hoy textualmente tiene el 80% de obsolescencia. Las empresas están en el suelo porque desviaron las inversiones y se llevaron los recursos, que es el patrimonio de todos los trabajadores y todos los venezolanos. Bien, primero, Diosdado Cabello hablaba de unos cheques que usted poseía, le tildaba de corrupto. Queremos saber qué hay de cierto en esos, cómo están sus cuentas, cuál es su relación con respecto a las finanzas dentro de Sidor. Sí, mire, para empezar, José Luis Hernández es un obrero que migra del estado Sucre, tiene 27 años en la planta, tuve 5 años como bugonero, tengo una familia de 3 hijos, una esposa, 3 hijos profesionales, gracias a los trabajadores y gracias al Sidor, sin robar a nadie. Nosotros vemos que el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, de que de paso no solamente ofendió a mi familia, ofendió al pueblo de Venezuela, porque a nosotros nos conocen a nivel nacional, nuestra familia está regada a nivel nacional, y ha frustrado la imagen que nos dejó el presidente Chávez a nivel nacional. Sin embargo, cuando usted dice, señor ciudadano Diosdado Cabello, cuando usted dice que nosotros somos mafiosos, después dice que somos locheros, yo no entiendo por qué una semana después dice, rectifico, también los directores son mafiosos. Y yo le pregunto algo, ciudadano Diosdado Cabello, y los altos funcionarios que han sido presos por traquear a la nación, por robar a la nación, esos grandes poderes económicos que tienen trocha para traficar con los alimentos, con la gasolina, ¿de dónde son estos señores, ciudadanos Diosdado Cabello? Esas arcabalas que la Guardia Nacional permite de aquí a la frontera pasar cabilla no son sidoristas. Los sidoristas somos entes humanistas, del tamaño de la necesidad, de la pobreza de un pueblo, y somos capaces de seguir defendiendo esta patria, pero no defendemos vagabundería. Nosotros no somos corruptos, nosotros somos hombres de hueso y hierro. Señor Diosdado Cabello, nosotros por principio a la Biblia, por principio a Dios, somos incapaces de pagar medios para mandar a asesinar a alguien. Nosotros sabemos cómo eliminaron a Alberto Lovera, nosotros sabemos un compañero nuestro que lo desapareció el gobierno de la derecha en aquel entonces, como era el compañero Melchor Rosa.
pero nosotros tenemos compañeros sindicalistas en la región que lo han desaparecido en la revolución y nadie está preso. Yo quiero decirle, señor Diosdado Cabello, yo no lo estoy retando a usted. Usted me ha dado la mano, usted me la dio ya en los 192 aniversarios de Ciudad Guayana y del natalicio Libertador. Usted sabe que somos unos obreros, nosotros no somos militares, no somos arrogantes, y yo creo que así como el exministro del Trabajo, José Ramón Rivero, que fue destituido por el presidente Chávez, el mismo compañero que asesora al gobernador del estado Bolívar, a quien me extraña porque no ha ido al portón o a la planta a hablar con los trabajadores, un hombre de esa magnitud debe darle la mano a los trabajadores. Y yo pregunto, señor Diosdado Cabello, ¿será que usted también le creyó las mentiras de estos políticos de Bolívar cuando usted dijo en cadena nacional que nosotros los sionistas le estábamos pidiendo a Sidor un bono de 800.000 bolívares? Y yo quiero decirle, señor Diosdado Cabello, no son 800.000 bolívares, son 200.000 bolívares que nos dieron. Nos llamaron muertos de hambre, cuando los cálculos dan 420.000 bolívares. Esos sí son locheros, esos que negociaron sí son locheros. Pero ahora usted me está creando unas cuentas como para decir que ahora yo no soy mafioso, yo no soy anarquista, yo no soy anarcosindicalista, ahora soy un ladrón. Yo sé que algunos funcionarios del gobierno le crean cuenta a la gente porque yo no acepté el maletín de dinero que me estaban dando del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Industria. Pídale las cuentas a los sindicalistas que han pasado por las empresas básicas. Pídale cuenta a los sindicalistas que hoy son patronos de CBG Arkansas, que pararon en el año 2012 33 días y Arkansas perdió 400 millones de dólares. Pídale las cuentas a los compañeros que están en las empresas de comercialización. Pídale las cuentas a las gerencias de compra en las gobernaciones del Estado. Pídale las cuentas, compañero Diosdado Cabello, a todos esos políticos que tracalearon al pueblo, que tracalearon al fondo chino, que acabaron con algunas misiones y que andan huyendo del país. Yo lo invito a que tengamos un diálogo con los trabajadores, sin ofensa. Yo soy para usted como un hijo, y yo creo que como venezolano, nuestra primera prioridad es defender la patria, eliminar a los traidores y eliminar a los corruptos, pero usted no puede criminalizar a un obrero con 27 años, porque al criminalizarme a mí, usted está criminalizando a 14.000 trabajadores, que no estamos dispuestos a recibir más humillación, más amenaza. El pueblo de Guayana está frustrado, los trabajadores estamos frustrados. Usted no puede poner alcabala en la zona industrial, compañero. Usted tiene que poner alcabala allá en Maiquetía, tiene que poner alcabala en las aduanas de Guanta, en las aduanas de La Guaira. Ponga alcabala en la frontera con Colombia, con Brasil y en Guyana, para que vea quiénes son los verdaderos mafiosos que se han enriquecido porque se infiltraron en el gobierno de la revolución para seguir haciéndose más ricos y los venezolanos más pobres. Por eso le digo, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué el movimiento obrero de Sutí es un movimiento glorioso? ¿Usted se ha preguntado por qué ese portón 3 lo quieren desaparecer y usted quiere desaparecer a Sutí? Porque usted no quiere que los obreros seamos políticos, usted no quiere que los obreros lleguen al gobierno, usted no quiere que los obreros seamos diputados de la nación. Nosotros sí queremos que los obreros gobiernen la nación para cambiar el nuevo modelo de las empresas que está al servicio del pueblo. ¿Cómo podemos decirle a un pueblo que la cabilla, que si no es del pueblo y le venden la cabilla 580 bolívares, véndale la cabilla al pueblo como la propusimos nosotros a 60 bolívares, pero eso sí, eliminen los cupos a los diputados, así como así a los diputados, a los empresarios que están en el entorno de ustedes. Para José Luis Hernández, ese es el deber ser la Constitución. Dice el artículo 89 de la Constitución que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, la intangibilidad y progresividad de los beneficios deben mantenerse, pero el Estado garantiza la protección de un derecho social. Por eso quiero decirle, yo no uso capucha, yo no uso armamento, aquí ando rodando, compañero, aquí ando rodando, sin comer bien, durmiendo en la calle, durmiendo en el monte. Me preocupa esa persecución. Eso no es lo que dice la Constitución, eso no fue lo que dijo el presidente, eso no es lo que quiere el pueblo. Por eso decimos, aquí hay respeto para los que roban, aquí hay respeto para las mafias, porque la ley de precio y costo justo la están gobernando los mafiosos, porque todavía no hemos visto ni un chino, ni un venezolano, ni un empresario árabe que haya sido preso por vender la harina pan a 50 bolívares, por vender el cemento a 560 bolívares, por vender la leche a 300 bolívares. Y además,
con guardias nacionales y policía del Estado Bolívar protegiendo a los especuladores que deberían estar en la cárcel y no perseguir a nosotros que le estamos produciendo acero para el desarrollo del país. Para finalizar la situación con José David Cabello, él llegó a comentarles incluso que él no le gustaban los sindicatos, que no era sindicalista. ¿Nos puedes relatar qué fue lo que sucedió y cuándo sucedió? Mira, es importante cuando uno habla con transparencia, a través pues, de dos exdiputados del Estado Bolívar, quienes me visitaron personalmente en Sidor, me consiguieron una reunión con el ministro José David Cabello, donde hicimos primer contacto en el Estado Monaga. Por seguridad, pues, hicimos una reunión en el Estado Monaga y me manifestó que había sido excluido de la mesa de negociación del contrato colectivo y de manera humilde conversé con los trabajadores y le expliqué pues, que el compañero no venía a traerle falsas expectativas sobre el contrato colectivo, pero que a él le habían dicho, de acuerdo a un informe que recibió el Estado Bolívar, que el 90% de la planta estaba paralizada porque los trabajadores estábamos en paro. En vista de esa alta preocupación, nosotros le manifestamos de que la planta estaba parada no solamente por un reclamo, sino por 5 años de desinversión. Y por eso arrancamos la planta muy felizmente ese día lunes, donde él mismo se dio cuenta que en acería de Palanquilla de 4 hornos arrancó 1 y en acería de planchones de 5 hornos arrancaron 2, pero Planta de Pella no arrancó. ¿Por qué arrancaron 2 hornos en planchones y 1 horno en Palanquilla? Porque la falta de inversión ha deteriorado la planta tanto que los compañeros técnicos de Sidor, para poder garantizar el acero, han venido desarmando el resto de los hornos. Planta de Pella estaba paralizada por falta de unos repuestos para la reacomodo, reparación de los módulos A, módulo B, que tenían más de 6 años que no se hacían mantenimiento. Creemos entonces que la visita del señor el ministro José David Cabello a Sidor llamó mucho la atención porque en algunos momentos hizo comentarios que a él no le gustan los sindicalistas, no le gusta el sindicato. Sin embargo, le dijo a los trabajadores que él no venía a resolver el problema del contrato colectivo. ¿Qué hizo? Molestar a los trabajadores para tomar la protesta y volver a paralizar la planta. No para anarquizarla y no para desestabilizarla, es para reclamar el derecho legítimo de grupos políticos en la región que quieren imponer sindicatos paralelos, como lo hicieron en otras empresas, para que después los sindicalistas paralelos agarren los cupos del control de las empresas, como lo han hecho en Arcadia y en otras empresas. Aquí no podemos tapar las irregularidades con una toalla. Entonces creemos que cuando aparece el ministro José David Cabello firmando el contrato colectivo, las 16 actas que consideramos que son totalmente nulas porque no gozó ni fue aprobada por la Asamblea General de Trabajadores, ni por la firma del presidente del sindicato, ni la firma del secretario de reclamo, vemos que allí es donde hay la contradicción y creemos que hasta la fecha de hoy, al no dar la cara para resolver el problema a los trabajadores, podemos resumir que hay un plan de un grupo de militares que quieren acabar con el sindicato para poder tomar el control de la fábrica, que fue el convenimiento que hicieron con algunos grupos políticos para poder gobernar a la fuerza. Creemos que esa es una equivocación, creemos que esa no es la vía. La vía es el diálogo, pero respetando lo que está dentro de la ley, porque nosotros dijimos muy seriamente a nivel nacional y a nivel de los trabajadores. Nosotros reconocemos como único presidente de la República al ciudadano presidente Nicolás Maduro porque fue elegido con el voto del pueblo. Pero los trabajadores, si ahorita dicen, nosotros reconocemos como único presidente de sus días José Luis Hernández y como único presidente de reclamo al señor Leonardo Azócar, no entendemos por qué ahora un ministerio que dice que es Ministerio Popular del Trabajo viene ahora siendo Ministerio Popular de la Defensa de sus intereses económicos. Un Ministerio del Trabajo que le quedó grande a María Cristina Iglesias y a Jesús Martínez. Ese es un Ministerio del Trabajo que no reengancha a los trabajadores que son amenazados por el patrón. Ese es un Ministerio del Trabajo que quiere imponer un modelo de contrato colectivo a sus intereses. Eso no puede ser. Esto está contra la ley y va contra la voluntad de los hombres y mujeres que dejan su juventud en una empresa tan peligrosa como Sidor, la tercera empresa más peligrosa del mundo, donde el 66% de los trabajadores terminan muriendo de cáncer por los grandes problemas de los químicos, de la radioactividad, de las partículas del aluminio, de la magnesita, del carbón, de todos esos químicos que se requieren para producir uno de los mejores aceros del país.